Bueno, y en la segunda parte de Diálogos Comanches tenemos... he perseguido a esta actriz que yo quería entrevistar a Micaela Carrión, se me hacía la difícil. No, mentira. ¿Cómo estás, Mica? Todo bien, ¿ustedes cómo Y tenemos andan? también a Sofía San Cristóbal. ¿Cómo andas, Sofía? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos con las dos formando parte de un elenco muy numeroso de una obra que le estaba comentando recién, uno de los mejores afiches de obra de teatro del año seguro, pero es impresionante el afiche, lo compartiremos en la web del programa porque es maravilloso. La obra Las Viudas, dirección de Lucho Ramírez, y que tenemos un elenco las nombramos a todas las compañías de elenco, así ya no. Elizabeth Campos, Micaela Carreón, Gabriela Fumía, Ajo Lastreto, Águeda Restano, Rocío Rodríguez, Sofía San Cristóbal y Belén Varela. ¿Está bien? Muy Exactamente. bien. Quedan poquitas funciones a todo esto de las viudas. Quedan solo cuatro funciones. Es sábado 19 a las 20, domingo 20 a las 19:30, sábado 26 a las 20 y domingo 27, 19:30. Lugar, Espacio La Huella, que es Carlos Quijano, 1216. Y después damos los datos de cómo hay que hacer para ir. Porque hay una forma de reservar, ¿no? Tiene un Sí, teléfono. tenemos un número de reserva. A ver. Sí, está por acá. Eso Es sí. 094-421-575. Maravilloso, lo ponemos también en la web, así la gente lo tiene claro. Eh, O hoy pueden escribir, sino también al Instagram de La Baraja por mensaje privado. También pueden reservar por ahí. está maravilloso. Que sea en un espacio alternativo tiene que ver con la obra, por lo que entendí en la propuesta de la obra. Cuéntenme un poquito de eso. Sí, el Teatro de la Baraja es una compañía que en realidad pretende salir un poco de lo que es el teatro convencional en sí. ¿A qué nos referimos con esto? Es que, bueno, primero que nada, utilizar un espacio que no sea un teatro, sino que, bueno, poder adaptar la obra al mismo espacio a donde la vamos a hacer. Ajá, Eh, al ser un teatro, un espectáculo que lo estamos co-creando, que lo co-creamos, es decir, que todo lo que surge de la obra surge a través de nuestra historia, en este caso, de nuestros duelos, porque Las Vidas es una obra que habla de los duelos, el luto y la pérdida. ujú, Y bueno, surge a través de estos duelos. No solamente hablamos de duelos que corresponden a pérdidas eh, de Muerte. seres queridos, claro, sino pérdidas que pueden ser más cotidianas, ¿no? Desde una mudanza claro, claro, los pequeños hasta... duelos, sí, sí. El otro día vi justo Exacto. uno que hablaba del tema de cuando dejas un trabajo y empezás el duelo de eso, digo, yo nunca a veces uno no lo piensa así, pero Y claro, a veces son pequeñas cosas, pero uno las siente y las vive de forma muy claro. dolorosa. Y bueno, esta obra pretende un poco como hacer catarsis de eso. Claro. Cuénteme Además, igual, entiendo que es una co-creación, pero cuénteme el punto de partida, porque, o sea, cuando llega a que la obra se llama Las Viudas, o sea, es un grupo, son dos mujeres aparte, ¿no? Tengo entendido. sí, Ustedes se juntan y ¿cómo fue la propuesta? ¿Cuál fue el disparador para empezar a ese proceso maravilloso que es la co-creación y que debe ser aparte una fiesta haberlo terminado, ¿no? Porque debe ser un proceso largo para empezar. Sí, totalmente. En realidad todo surgió medio que Lucho, que es el director y el que nos va guiando y como llevando de la mano a través de todo este proceso desde el momento cero, él ya tenía idea de que quería hablar de los duelos, Bien. del luto y de la pérdida. Y sabía que quería que fuéramos un elenco de solo mujeres. Bien, Eh, y nada, y a partir de que él nos citó en febrero, empezamos con los ensayos en marzo y desde ahí fue como nada, a través de cartas que él nos mandaba o nos mandaba a ver películas o a escuchar esto o a mirar lo otro y ahí nosotras empezar como un poco a expresar lo que nos sentía adentro y lo que nos estaba pasando. También tuvimos como momentos de charla entre claro, todas para contarnos, mirá, mi duelo fue este, o yo pasé por este momento, o esto, lo otro. También un montón de laboratorio más físico, que es como el método de la baraja, es esta de teatro psicofísico. Entonces,
la mayor parte del desarrollo de esto fue explorar también a través de nuestros cuerpos cómo nos atravesaban los duelos claro. físicamente. ¿Y qué le sorprendió del proceso? ¿Hubo algo que no se esperaba? Decir, "Pa, nunca había pensado el duelo desde esta perspectiva". Bueno, en realidad lo más difícil creo que fue para todas del proceso es habitar el dolor Claro, y, en ese momento decir, bueno, es mi duelo, ¿no? Porque una cosa es cuando vos sos una actriz y actúas determinado personaje y decís, bueno, me estoy poniendo en la piel de, y este dolor es de claro. esta persona. Pero Qué en este detalle, caso ¿no? eran nuestros propios duelos, nuestras propias pérdidas. Entonces, poder expresarlo significaba también sentir ese propio dolor para poder transmitirlo y creo que Claro, ese fue el desafío más grande, ¿no? Como decir, bueno, este es mi duelo, me hago cargo y lo comparto y me muestro vulnerable, pero me muestro vulnerable desde mi persona y no claro. desde un personaje. Sí, maravilloso. Justo leía algo esta semana con respecto a también a la importancia de la fragilidad. O sea, que nos acostumbran o nos dan el discurso de que no hay que duro aguantar, competir y todo, pero en cambio, en la fragilidad, en la expresión de esto, ¿no? Del dolor, por ejemplo, eh, dolores aparte un poco inevitables, ¿no? Duelos, todo el mundo vamos a tener muchos a lo largo de nuestra vida, más en el sentido amplio del duelo que ustedes están manejando, ¿no? O sea, es como que es algo que convive mucho más seguido aparte de lo que nosotros pensamos. Entonces, la importancia y lo curativo y lo sanador que puede llegar admitir la fragilidad en vez de la rigidez, justo leí con respecto a eso y cuéntenme un poco, o sea, ustedes hacen todo ese proceso, me imagino ahí volcando todo, y después entiendo que ustedes hacen de ustedes entonces en la obra o son personas, cuéntenme un poco eso. Sí, en la obra no hay personajes, somos nosotras transitando nuestros duelos y nuestros dolores, nada, como sí cuadros ya armados y ya como pensados, bla, 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 pero somos nosotras poniendo todo ahí en escena para compartir con el espectador eh, todo ese dolor y todo, o sea, como el dolor y también las distintas etapas, ¿no? Como la Claro, claro, rabia, porque tiene etapas, el... exactamente, sí, sí, sí. Claro, y ¿cómo se lleva con el tema de la reiteración? O sea, me imagino que ponerlo es una historia, verlo, expresarlo, manifestarlo, pero bueno, saber que este fin de semana tenés que hacer dos funciones con respecto a y revisitar ese lugar, en un momento aparece, aunque Mica de Mica y Sofía de Sofía, hay una Mica Sofía actriz y una Mica viuda, ¿cómo llevan ese proceso? Bueno, es un poco complicado. Nosotros siempre A nos ver. reímos como decimos, bueno, tenemos toda la semana para recuperarnos emocionalmente y llega el fin de semana y es como otra vez volcarnos Van en a eso, adelgazar 20 kilos por función, claro, es como, porque claro, además del desgaste físico, es un desgaste emocional muy grande nosotros siempre hacemos como chiste, pero bueno, tenemos esta semana o llega el claro, lunes y decimos, estamos de nos vamos resaca de de fiesta, teatro, claro. porque es todo una gran vivencia y si bien, bueno, somos nosotras mismas también, somos nosotras pero como en diferentes momentos, en diferentes Claro, tiempos, en diferentes lugares, es como que vamos transitando por lugares también distintos de nosotras mismas y de nuestras relaciones entre nosotras también, de nuestros vínculos. claro. Yo te he visto, amiga, hacer lo contrario, una comedia Sí. hiper liviana, graciosa y divertida, y esto que es como la profundidad. ¿Cómo te desenvolves en el abanico ese? Me imagino que este teatro tiene otras complejidades, pero... Sí, bueno, en realidad, mira, yo audicioné para poder estar en una de las obras de Lucho Ramírez, ¿Mm? que fue hace 2 años ya, ¿no, Sofía?
Sí, totalmente. para la obra anterior que hicimos, que se llamaba La ciudad bajo la peste, que también estaba Sofía en el elenco. Cierto. Esa obra trató sobre todas las pérdidas en realidad, pero desde más colectivas y después de todo lo que había pasado después de la pandemia. Entonces, yo venía como muy vulnerable también y con ganas de poder expresar todo esto. Y bueno, fui a ese casting y para mí fue como un antes y un después en lo que yo hacía, porque el teatro psicofísico es totalmente diferente, es poder expresar y hablar, pero desde el cuerpo, que es un lenguaje diferente. Esta metodología, además, permite también poder poner en práctica la creatividad, la imaginación y poder poner parte de uno en el proceso. Y eso es algo que para mí fue como súper fundamental Claro. como actriz y como creadora de contenido. Y, y aprender toda una metodología nueva que antes yo no conocía, porque esto también requería de, bueno, de un texto que escribíamos, que además traducíamos a una metodología de verbos, esos verbos se traducen a símbolos corporales, entonces era toda una metodología nueva que yo tenía que aprender, Claro. pero es algo totalmente diferente, sí, a la comedia y al teatro, como te digo, convencional que todos Convencional, claro, conocemos. claro. Sí, yo justo hoy cuando dijeron eso, teatro psicofísico, digo, yo conozco teatro físico, de hecho conozco una compañía que hacía teatro físico, que era genial verlos trabajar. En el ensayo aparte había una parte como de entrenamiento, porque Sí. claro, tenían que estar en una forma para hacer las cosas que hacían. Este, y claro, pero psicofísico me sonó como un paso más allá todavía, ¿no? Bueno, un poco explicaste cuáles eran un poco los pilares, ¿no? Sí, además de eso trabajamos con una metodología de lo que nosotros llamamos sensaciones físicas, que se terminan volviendo orgánicas y te terminan llevando a un estado psíquico emocional, ¿no? Entonces es como un proceso de investigación muy largo que tuvimos que hacer todas, por eso también los procesos eh, para el estreno de un espectáculo terminan siendo de varios meses y no Claro, como estamos acostumbrados a en una obra convencional que en claro, 2 meses, 3, claro. lo podés sacar, ¿no? Cuénteme cómo, ¿ustedes lo recomendarían como terapia aparte? O sea, ¿sirve para hacer un proceso interno? Más allá de la parte profesional. Eh, no sé si como terapia, pero como sí siento de que todas teníamos algo que expresar y una necesidad como muy fuerte de sacarla de adentro nuestro. Entonces como que logramos encontrar el espacio para Pero ¿sentiste procesar todo que eso que que teníamos algo que sacar, sanó sacarlo. de esos duelos que llevabas, capaz que ni sabías? ¿Se modificó algo después de la obra o qué incidencia te parece que tuvo? Capaz que fue diferente en el caso de las dos, ¿no? No, lo que pasa es que es muy complejo en realidad, porque durante el proceso también se fueron como bajando varias personas, porque también requiere un habitar el dolor y no muchas veces Ah, todos no tenés están como ganas, claro. dispuestos a decir, bueno, voy a escarbar en esto, ¿no? Que hace años que no lo tocaba o que no quería tocarlo por alguna razón y a veces es muy subjetivo, es muy personal, ¿no? Para nosotras, en nuestro caso, yo creo que lo vemos, lo vivenciamos desde un lugar más catártico, de poder expresar y transformar ese dolor en otra cosa, pero sí somos conscientes que para otras actrices y actores no es un proceso que les sea muy ameno. Claro. Sofía, Sí, un poco eso, como no sé si lo he sentido como de sanador, pero sí como de poder sacar un poco lo de que, viste que muchas veces sentís que tenés adentro un montón claro, de cosas y dolores que los guardás, los guardás, los guardás, como de poder sacarlos y bueno, estar en el mundo. Y los pude atravesar y pude como hacer arte de eso, bastante catártico, pero no sé claro. si tanto terapéutico en el sentido de, bueno, ahora Y ya como lo que ya superé, sané claro, claro, sí, te esto, entiendo. claro.
Claro. Y la última pregunta que les quiero hacer es con respecto al público, porque ya la han hecho varias veces la obra. ¿Qué pasó con la gente? Porque enfrentarse a este tipo de obra también como público, que nos genera como unos desafíos bastante más profundos, ¿no? ¿Qué, qué les parece que pasó con la gente? Es Queda una en obra shock. bastante choqueante, por Sí, decirlo de alguna manera. Aparte de eso, nosotros no trabajamos con cuarta pared como lo es en el teatro convencional, sino que nosotros sí miramos al público, sí tratamos de conectarnos a través de la mirada con la gente, eh, por lo que yo creo que ellos también se sienten como parte de claro, lo que está pasando. Mm. La metodología también que nosotros manejamos trata del espectador que sea una parte activa y no tanto pasivo como suele ser en la mayoría de los espectáculos. Entonces, bueno, de hecho hay muy poco texto en la obra y eso lleva a que el espectador tenga que estar todo el tiempo atento y creando junto con nosotras esa historia, porque claramente para nosotras ya tiene una historia y un por qué pasa claro. esto y por qué lo otro, pero el espectador no la sabe esas razones porque no es que le estamos diciendo acá hablo de la muerte Sí, de sí, no sé sí, quién. claro, 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 Entonces es libre de crearse la historia que quiera y crear junto con nosotras. claro. Y eso nos ha llevado a devoluciones que son, no sé, uno que Claro, hablaba de cómo había inesperada, llevado ¿no? a las brujas, otro como a que estábamos en distintas épocas, otra que no sé, libres interpretaciones varias. Qué maravilla. Yo recomiendo muchísimo, vamos a ir a ver a las viudas. Ahora ponemos en la web los datos de vuelta para que la gente vaya. El espacio, el tema público, es mucho lugar. ¿Cómo estamos de espacio? Son poquitos lugares, 30 Claro, les son los que pregunto por eso, estarían. porque los alternativos suelen tener ahí un aforo medio. Sí, el lugar es bastante chico, por eso nosotros lo que pedimos es que reserven Claro. justamente para tener más o menos en cuenta cuántas personas van a asistir. Em, ¿Qué más, Sofía? ¿Algo más que quieran apuntar con respecto a las viudas? Yo, Entradas al sobre, sí. Mm, Ah, dato importantísimo. dato importante, porque eso también, como partimos tanto de un lugar de exploración y de querer como mostrar el dolor y poder transitarlo y mostrar todo esto a la gente, compartirlo, y también como sabemos que venimos de años complicados de pandemia y de que nada, los temas económicos se han vuelto bastante difíciles, Bien, lo que para nosotros es fundamental es compartir el arte y hacerlo llegar a quien realmente tenga ganas de ir y que el tema plata no sea un está impedimento, muy bien. entonces, Hace, nada, puedan en- reservar y ir y poner claro, lo que en la puedan. década de los 90 la compañía Trenes y Lunas de Coco Rivero y Iván Solarich tiene una experiencia de trabajar a la gorra, se llamaba en ese momento, y primero que tenían reflexiones interesantes, es- que se establecía una media de entrada, medio como casi naturalmente se establecía un promedio de sí, entrada, experiencias muy buenas de gente que iba y ponía muy poquito porque era lo que tenía y volvía a poner más porque se había quedado enganchada con la obra y había un montón de historias alrededor de que yo realmente, y también pasó en la crisis en España que el trabajar a la gorra para esquivar el IVA cultural, que habían puesto un IVA cultural asesino que hundía a las compañías y bueno, el trabajar al sobre o a la gorra era como una especie de subterfugio ahí para esquivar ese problema y se han tenido conclusiones súper interesantes. Me parece que también es parte de la experimentación, ¿no? El espacio alternativo, la entrada alternativa, todo eso también me parece que conforma una teatralidad súper interesante. Yo las felicito, la enorme valentía, me parece súper valioso y me parece un tema hermoso aparte que hay que atreverse a mirarlo y a disfrutarlo. Me parece que vale muchísimo la pena. Así que muchas gracias por haber estado esta mañana con no. nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por la Invitamos a toda la gente invitación. ahora a las viudas y estén atentos a nuestra web. Gracias, Sofi, gracias, Mica. Gracias a Gracias. vos.
Y nosotros también nos vamos otro jueves más acá en Uniradio, en la 107.7 FM, con esta maravilla de encuentro que se llama Diálogos Comanches. Le damos muchísimas gracias a todos los artistas y artistas nacionales e internacionales que nos han acompañado siempre. Nos quedan pocos programas, calculo esto en diciembre, creo que estaríamos cerrando este nuevo ciclo de Diálogos Comanches y esperamos seguir el año que viene este programa que amamos profundamente y hemos tenido una semana realmente complicada a nivel de noticias. Sé que ustedes no lo conocen, pero quiero aprovechar a hacer desde la distancia. El martes pasado falleció también, además de Panchito, el mismo día casualmente, y con una corporalidad muy parecida a la de Panchito, curiosamente, un querido amigo, Juan Antonio Bermúdez, crítico de cine, uno de los pilares del cine andaluz, un gran poeta de Sevilla, que también falleció de forma repentina este martes. Yo quiero aprovechar como él estuvo en Diálogos Comanches en su versión española, el querido Juan Antonio Bermúdez tuvo un programa hermoso que hicimos juntos y así que quería aprovechar, aunque este es otro programa hecho en otro país, yo considero que es el mismo espíritu y quiero mandar un abrazo a sus amigos y a su familia a la distancia y aprovechar para homenajearlo a él y también a Panchito y a toda mi querida familia de Carnaval, porque, bueno, la verdad es una pérdida tremenda. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 10 de la mañana, como siempre, un nuevo diálogo Comanche. Vamos a hacer un programa especial seguramente con respecto al Mundial. Vamos a tratar de hablar de fútbol y no de esa competencia bastante asqueante. Y vamos a tratar a ver si podemos darle un poquitito de luz a tanta oscuridad que se escucha en los programas deportivos, que yo un abrazo grande y un respeto enorme a todos los colegas, pero los programas deportivos, la verdad que son una cosa, un poco de vergüenza ajena. Pero vamos a apostar a que se pueda hacer algo lindo al respecto. Así que les mando un abrazo grande y los espero el próximo jueves acá en Uniradio.